así. Salmo 32, verso 9 y Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3. Así que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Mira la palabra de esta mañana. Empezando en el Salmo 32, verso 9. En el nombre de Cristo Jesús dice así: no seas como el mulo o como el caballo. Y cuando escuchamos esa palabra de momento, espérate, como que eso suena un poco como ofensivo. No seas como el mulo o como el caballo, que no tienen entendimiento. Y esa palabra es importante que en esta mañana usted mire, la subraye. Que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados o para que se acerquen a su dueño, como dicen otras versiones. Saltamos a Colosenses 2, del versículo 2 al 3. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Nuevamente la palabra entendimiento. Toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Padre, gracias por la palabra que en esta mañana tú nos traes. Te pido que me des sabiduría para expresarla con claridad, para expresarla conforme tu intención y tu propósito. Yo te presento a cada oyente que reciba esta palabra, que esta palabra produzca, Señor, amén, lo que tú quieres, Señor, hacer en cada vida, Señor. Edifica, Señor, fórmanos en Cristo. Salva a aquellas vidas que no te conocen. Atrae a aquellas que están lejos, Señor. Y que toda necesidad sea suplida conforme a tu riqueza en gloria. Amén, amén, amén. He titulado esta palabra teniendo entendimiento espiritual. Si hay una cosa de la cual los creyentes y la iglesia está teniendo necesidad en estos tiempos, es la necesidad de entendimiento espiritual. Y el asunto es, el problema es que se nos ha dado el entendimiento espiritual, pero parece que no estamos ejerciendo ese entendimiento espiritual. Y vamos a hablar de eso en esta mañana, teniendo entendimiento espiritual. Esa palabra entendimiento vas a encontrar que con frecuencia se encuentra en la Biblia. Y entendimiento habla de nuestra mente, habla de nuestra manera de pensar, habla de una mentalidad. El entendimiento es el que nos permite comprender o percibir algo mentalmente. Nos permite pensar, nos permite razonar, nos permite entender, nos permite tener una idea clara de las cosas. Y según entendemos, así también actuamos. Y es interesante cómo el Salmo 32 nos exhorta a no ser como los animales que no tienen entendimiento. Porque ciertamente, amados hermanos, y lamentablemente muchas veces actuamos y procedemos sin entendimiento. A veces somos, como dirían los españoles, somos cabezotas.
Y muchas veces somos llevados y somos controlados y dirigidos por las emociones y los sentimientos y no por un entendimiento espiritual. Y me parece que a nosotros los creyentes, me parece que nosotros los hijos de Dios deberíamos ser las personas con mayor entendimiento, con mayor discernimiento, con mayor juicio y con mayor sabiduría. Pero a veces es todo lo contrario. Y de hecho a veces los que están afuera son más entendidos que nosotros. Y Dios nos llama en esta mañana a recuperar, a tomar ese entendimiento espiritual del cual ya Dios nos ha dotado. Porque sabes que no podemos ser y no podemos esperar que se nos ponga un cabestro o un freno a la manera de un animal para que se nos lleve o se nos mueva en la dirección correcta. Aunque a veces, déjame decirte, parece que el único medio que funciona con algunas personas es ese. Y lo que quiero decir esto es cuando Dios utiliza a veces o se aprovecha de ciertas circunstancias para que entendamos su voluntad. Eso es poner cabestro, eso es poner freno. Pero el creyente, el Hijo de Dios, no debe funcionar de esa manera. No debemos esperar que las circunstancias o que Dios se valga de las circunstancias para hablarnos. Porque hay un entendimiento espiritual que ya Dios nos ha dado. Hay un entendimiento espiritual que Dios quiere que crezca. Hay un entendimiento espiritual con el cual Dios nos quiere dirigir. Es decir, Dios nos quiere que seamos ignorantes de su voluntad. De hecho, a Dios no le interesa que seamos ignorantes. Dios le interesa que sepamos y que conozcamos su voluntad y que andemos en ella. ¿Sabe que hay un dicho que dice, y he escuchado a muchas personas decir que en la obediencia hay bendición? Sí. Y yo digo, en la voluntad de Dios hay bendición. Cuando tenemos y usamos el entendimiento espiritual, este nos lleva precisamente a la voluntad de Dios, y no solamente a la voluntad de Dios, sino que nos lleva a crecer y madurar. Y es por esa razón que en esta mañana yo quiero hablar de este tema, quiero hablar del entendimiento espiritual. Recalco nuevamente, entender nos permite conocer y comprender la naturaleza y el significado de algo y actuar en consecuencia. Entonces hay cosas que Dios quiere que entendamos. Hay cosas que Dios quiere que conozcamos. Y lo primero que Dios quiere que entendamos y que conozcamos es a Él mismo. Jeremías 9:24, el Señor dice que nadie que se gloríese en conocerme y en comprenderme que yo soy el Señor y que actúo en la tierra con amor, con derecho y con justicia, pues eso es lo que a mí me agrada. Así que Dios primeramente quiere que lo conozcamos y que lo comprendamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? En cada creyente, en ti, amado hermano, en ti, amada hermana, hay un entendimiento que debe crecer. Y pastor Daniel, pero cuando yo recibí eso, mira, amados hermanos, desde el momento que tú naciste de nuevo, tú recibiste ese entendimiento espiritual. Pablo lo dice en estas palabras en 2 de Corintios capítulo 4, el verso 6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Dios. En el momento que tú naciste de nuevo, Dios, amén, resplandeció en tu corazón. De hecho, eso fue lo que permitió que nacieras de nuevo. Hizo brillar su luz en tu corazón. Disipó las tinieblas del pecado.
las tinieblas de la ignorancia, con el fin de que tú pudieras conocer la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Entonces ahora la Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo. El problema es que a veces no ejercemos ese entendimiento espiritual. Aunque la Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo. Digan esta mañana: yo tengo la mente de Cristo. Lo que significa que ya tú tienes un entendimiento, tienes una capacidad espiritual para pensar de manera diferente a como piensa el mundo, para comprender las cosas de Dios, para discernir las cosas de Dios, no de manera carnal, sino de manera espiritual. Sin embargo, muchas veces seguimos funcionando con esa vieja mentalidad que tiene que ver con esa antigua manera de pensar, atada a lo que es el viejo hombre, atada a lo que es la vieja naturaleza, cuando ya no debe ser así. Esa forma, muchas veces seguimos con esa forma de pensar que corresponde a la vieja vida o que corresponde a un pobre conocimiento de Dios. Y algo que te quiero decir como creyente, mira, cuando somos creyentes y cristianos, no quiere decir que ya no podemos pensar. Dios no te quitó la capacidad de pensar, al contrario, Dios te dio ahora una capacidad de pensar redimida. Tú puedes pensar, tú puedes analizar, tú puedes discernir. ¿Por qué tú crees que se nos han dado las Escrituras? ¿Por qué tú crees que Dios se revela a través de las Escrituras? Para que las podamos leer. Para que podamos pensar en la revelación de esa verdad. Y nos lleve a tomar decisiones, nos lleve a tomar acciones. O sea, cuando estamos en Cristo, cuando venimos a la iglesia, no venimos aquí como ciegos a hacer todo lo que me diga una persona. No, yo hago esto porque fue lo que me dijo el pastor. Pero lo que te dijo el pastor es cónsono con la verdad de Cristo. Los de Berea, en el libro de los Hechos, tenían entendimiento espiritual. Y cuando Pablo les hablaba de las Escrituras, ellos no iban ciegamente a aceptar todo lo que Pablo les decía. No, ellos iban precisamente a las Escrituras para comprobar si lo que se les estaba diciendo era cierto. Las sectas funcionan de la siguiente manera. Te imponen unas creencias, te imponen unos dogmas que tú tienes que aceptar y que no puedes cuestionar porque ellos te dicen que es así. Pero en el Evangelio, ¿sabes qué? Hay libertad. El Evangelio no te coarta la capacidad de tú pensar. Así que como creyente tú eres un ser pensante con un entendimiento espiritual que debe fortalecerse, que debe crecer, que debe desarrollarse para que crezcamos y seamos más maduros. Y de hecho los creyentes deberíamos ser las personas que tomen las mejores decisiones. Los creyentes deberíamos ser las personas que deberíamos tener los mejores consejos. Y a veces no me explico por qué caemos en niñerías y nos comportamos como niños carnales cuando Dios ha iluminado nuestros corazones para que nos resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo.
Y a veces se cumple en nosotros lo que dice el Salmo 32. Cuando el salmista, Dios dice, no seáis como el caballo, como el mulo que no tienen entendimiento. Y Dios quiere que tú seas un creyente con entendimiento, con discernimiento espiritual. Aleluya, no te estoy hablando en esta mañana meramente de que te conviertas en un teólogo con mucha información. No te estoy hablando de algo más profundo. Te estoy hablando de algo más espiritual. Hubo ocasiones, amados hermanos, que el mismo Señor Jesucristo, en este proceso que estaba con los discípulos, tuvo que reprender a los discípulos por su falta de entendimiento. Mateo 15:16, el Señor les dice, ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? Y si el Señor reprendió a los discípulos por esta causa, es porque teniendo la capacidad para entender, no lo hacían. Así que el problema no es que no tengamos la capacidad, el problema es que a veces no la ejercemos. Y una de las razones por las cuales estos discípulos no entendían, ¿sabes cuál era? Porque muchas veces no prestaban atención. Y a veces nosotros no prestamos atención. A veces el mundo nos distrae. El ruido del mundo nos distrae. Y el Señor le dice, mira, ¿por qué sois tan faltos de entendimiento? Es como, déjame parafrasearlo, como el Señor le dijera, mira, si esto es obvio, esto está claro y ustedes no lo ven. Pero ahí estaba el Señor Jesús trabajando con ellos. Dios nos ha dado la capacidad para entender las cosas espirituales. Y es cierto que antes de estar en Cristo, nuestro entendimiento estaba entenebrecido porque estábamos muertos espiritualmente. Efesios 4:18 lo dice de esta manera, y estábamos ajenos a la vida de Dios, estábamos ignorantes y éramos duros de corazón. No teníamos ningún entendimiento espiritual, lo que teníamos era una mente carnal. Una forma de pensar carnal conforme los valores de este mundo. Pero ¿sabes qué? Ahora que estamos en Cristo, tenemos la capacidad de discernir las cosas espiritualmente. Pablo dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. El hombre natural es el hombre que no tiene el Espíritu Santo, es el hombre que no ha nacido de nuevo. Es el hombre que no puede ver las realidades espirituales porque ciertamente necesita nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de los cielos. Así que los asuntos espirituales de Dios no los podemos ver si no es a través del Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo tenemos que nacer de nuevo. Entonces ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos esa capacidad de discernir las cosas espirituales, de entender las cosas espirituales. Ahora tenemos una cosmovisión diferente de la vida, del mundo, de los asuntos cotidianos. Tiene que ser diferente. Entonces no deberíamos esperar que el Señor nos reprenda como los discípulos y nos diga, mira, faltos de entendimiento. Porque creo que uno de los recursos más poderosos, y vuelvo y enfatizo, que Dios nos ha dado es un entendimiento redimido. Una capacidad para entender y comprender las cosas espirituales y pensar de manera diferente. ¿Me está siguiendo en esta mañana? Ahora, hay algo importante, hay un asunto importante, y es que el entendimiento tiene que ser nutrido, tiene que ser alimentado y tiene que ser ejercitado. Y puede ser que aquí esté el problema de muchos creyentes, de muchos cristianos. ¿Con qué están nutriendo su entendimiento?
¿De qué lo están llenando? ¿De qué lo están alimentando? Hay un dicho en el mundo que dice que tú eres lo que comes. Así que acorde o de acuerdo a lo que, o con lo que tú alimentes tu entendimiento, así será tu manera de pensar. Así será tu manera de juzgar las cosas. Así será tu manera de dirigirte. Así será tu manera de vivir. Así será tu manera de tomar tus decisiones. Así será tu manera de tratar a tus hijos. Entonces, primeramente nuestro entendimiento tiene que ser nutrido por el conocimiento de Dios. Eso es lo primero. Tu entendimiento, tu manera de pensar, tu pensamiento tiene que ser nutrido por el conocimiento de Dios. Oseas, en su capítulo 4, verso 6, decía: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento de Dios. Él en Oseas 6:6 expresa y añade: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Y esto es importante. Esto es importante, amados hermanos, porque estamos muchas veces promoviendo, y voy a hablar en sentido figurado, estamos muchas veces promoviendo los sacrificios, estamos muchas veces promoviendo los holocaustos, estamos promoviendo muchas veces cosas para hacer, y estamos olvidando el amor, y estamos olvidando el conocimiento de Dios. Y nos estamos conformando simplemente a hacer cosas por hacer, a la manera de como yo le digo, de fórmulas y de recetas. Y Dios está diciendo: lo que pido de ustedes es amor y conocimiento de Dios. Y necesitamos conocimiento de Dios para nutrir nuestro entendimiento. No podemos tener un entendimiento espiritual. No podemos tener comprensión espiritual sin conocimiento de Dios. Deberíamos invertir más tiempo conociendo a Dios que haciendo cosas. Aleluya. Porque cuando no conocemos a Dios, nos corremos el riesgo de hacer cosas para Dios, pero que Dios nos las está pidiendo. Aquí está el ejemplo. El pueblo se conformaba y había aprendido simplemente a ofrecer sacrificios, a ofrecer holocaustos. Algo que ya se había convertido en algo sin sentido porque lo hacían de manera hipócrita. Lo hacían sin actitud, lo hacían sin intimidad, lo hacían sin interioridad espiritual. Y Dios le estaba diciendo: yo no quiero lo externo de ustedes, ustedes necesitan. Y lo que les pido es amor. Lo que les pido es conocimiento de Dios. Dios nos llama a conocerlo más y mejor. Y ese conocimiento equivale a la verdad de Cristo. Cristo dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. El entendimiento entonces se nutre de la verdad de Cristo. Y sabes que ese conocimiento está revelado en las Escrituras. Esa es esa verdad que nos hace libres. Una de las cosas que Jesús hizo con aquellos discípulos que en un momento dado reprendió por su falta de entendimiento, ya cuando Jesús
prácticamente estaba para ascender al cielo, fue que sopló el Espíritu Santo sobre ellos y abrió su entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24:45. Abrió su entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Qué es lo que dice? Su entendimiento. Necesitaba ser abierto para que comprendieran las Escrituras. Y cuando dice para que comprendieran las Escrituras, lo que significa es no meramente para que conocieran la letra de la Escritura, no meramente que conocieran las interpretaciones que le daban los fariseos, los escribas y los maestros de la ley, sino para que entendieran que la Escritura trata de Él. Pero le abrió el entendimiento porque necesitaban revelación. Es obvio para Jesús que la Escritura es clara en hablar de Él, pero ellos no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque necesitaban que el Espíritu Santo abriera su entendimiento. Y de hecho nosotros como creyentes no podemos entender lo espiritual, no podemos tener comprensión espiritual si no es a través del Espíritu Santo. Ese es el que nos permite ver. Ese es el que nos permite comprender las verdades de Dios, los asuntos de Dios. Recuerde que Jesús dijo que Él nos llevaría a toda verdad y a toda justicia. Entonces, el entendimiento espiritual comienza por las Escrituras, porque es ahí desde donde podemos conocer a Dios. ¿Queremos entendimiento espiritual? Una de las cosas que tenemos que hacer, amados hermanos, es comenzar a leer, a estudiar la Escritura, porque ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Y no las vamos a leerla para llenarnos de mucha información, vamos a leerla para encontrarnos con Cristo. Vamos a leerla para que nuestros sentidos espirituales sean ejercitados. Solo la comprensión de las Escrituras, de sus principios, de sus verdades, son las que van renovando nuestro entendimiento y van moldeando nuestra manera de pensar. Aunque tú no te des cuenta, cuando tú dedicas tiempo a leer la Escritura, aunque tú no te des cuenta, la Escritura va moldeando tu manera de pensar. Te va dando entendimiento, te va dando sabiduría. Aleluya. Aunque tú no seas un teólogo, el mero hecho de tú dedicar tiempo a la Escritura y por lo menos meditar en ella, te va a hacer más sabio, te va a hacer más entendido, te va a hacer madurar, te va a hacer crecer, te va a dar criterio para tú tomar decisiones. Las verdades de Cristo te van a ser reveladas. Amén. Entonces, te dije que el entendimiento tiene que ser nutrido. Nutrimos el entendimiento de nuestro conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios viene a través de la palabra y del Espíritu Santo. Pero también te dije que ese entendimiento tiene que ser ejercido. Hebreos 5:13 dice el escritor: porque el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Escuche esto: los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Los que a fuerza de práctica,
Los que ejercen el discernimiento, amén, entre el bien y el mal. Los que utilizan el entendimiento espiritual, los que le permiten a Dios que les dé comprensión y les muestre su voluntad. Y eso implica, amados hermanos, muchas veces reflexionar. Eso implica estar atento a la voz de Dios. Eso implica ver qué Dios me quiere decir en su palabra. Ejercitarse. Bueno, amados hermanos, estás en una situación difícil donde tal vez tienes que tomar una decisión, por ejemplo. ¿Qué tú vas a hacer entonces? Porque a veces nos tiramos de pecho a tomar decisiones. No. Tú le vas a dar la oportunidad a Dios. Y tú vas a usar tu entendimiento espiritual, nutrido por el conocimiento de Dios, nutrido por la palabra de Dios, nutrido por el Espíritu Santo. Entonces sabes que tú vas a ser certero en la decisión que tú vas a tomar. No vas a tener que esperar que venga el profeta que te dé la aprobación de lo que tú tienes que hacer, porque tú vas a saber lo que tienes que hacer. Entonces yo quiero llevarte en esta mañana a que tú entiendas que cada hijo de Dios, Dios nos ha dado ese entendimiento espiritual. Y ciertamente hay momentos que queremos como que depender de otros para que nos den la aprobación. Y no digo que en momentos particulares Dios pueda utilizar una persona para darte una confirmación, darte un apoyo. Pero Dios te dice, yo te he dado entendimiento espiritual. Yo te he dado los recursos para que seas una mujer, un hombre entendido, entendida. Aleluya. Deja que mi sabiduría fluya en ti. Deja que mi voz fluya en ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Te he dado sabiduría para la vida. Te he dado sabiduría para tu familia. Te he dado una capacidad. Y ahora no diga, no, pastor, es que yo soy bruta, yo soy bruto. No diga eso. Porque no somos como los animales que no tienen entendimiento. Tal vez tu coeficiente tal vez no es muy alto. Pero Dios fue el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Cristo. Aleluya. Es decir, no operamos por la sabiduría humana. Operamos a través de la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Y cuando no sepas qué hacer, confía en que la respuesta vendrá de parte de Dios. Es importante el entendimiento espiritual, amados hermanos, para vivir de una manera victoriosa, para vivir de una manera segura, para vivir con dirección. Aleluya. A veces veo creyentes tan desorientados, tan desenfocados, tan movidos de aquí para allá. Aleluya. Tienes que, amado, pararte firme. Hoy Dios quiere que ese entendimiento espiritual, amén, guíe tu vida. Es más, Dios le dice a algunos, hoy el Señor te dice, hoy yo quiero que tú empieces a pensar. Porque hay gente que no piensa, amados hermanos. ¿Cómo, pastor, que hay gente que no piensa? No, dejan que otros piensen por ellos.
Y cuando pasa eso, no estamos ejerciendo nuestra capacidad espiritual. Cuando otro piensa por ti, cuando tú dejas que otros y los consejos de otros sean los que rijan tu vida y lo que te dicen otros. Y hay personas que entran en este tipo de inseguridad porque no conocen. Y la Biblia dice que somos llamados a no ser movidos por cualquier viento. ¿Me sigues en esta mañana lo que te quiero decir? O sea, el Señor quiere que tú seas un creyente con entendimiento espiritual. A la medida que el entendimiento espiritual crece, a esa medida también vamos madurando y vamos creciendo más en Cristo. Pablo oraba. Esto era tan importante para Pablo que Pablo oraba para que el entendimiento espiritual de los creyentes fuera iluminado. Porque no se trata de mi entendimiento carnal. No se trata de mi forma de pensar carnal. No se trata, amén, de que mi entendimiento sea iluminado por Dios. Fíjate que te dije que en 2 Corintios 4:6 Dios dice que hizo brillar su luz en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Cristo Jesús, en el rostro de Cristo Jesús. Pero ahora en Efesios 1:18, Él dice que Él ilumine los ojos de vuestro entendimiento, que Dios ilumine los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Entonces, cuando Él ilumina nuestro entendimiento es para que sepamos, para que conozcamos. Así que fíjate que tanto en 2 Corintios 4:6 como en Efesios 1:18 Dios dice, o dice la Escritura, Él va a iluminar tanto nuestro corazón como nuestro entendimiento. Él va a iluminar tanto nuestro corazón como nuestra mente, como nuestra capacidad para pensar. Ambas son importantes para Dios. O sea, para Dios es tan importante nuestro corazón como nuestra manera de pensar. Pero sabes que muchas veces solamente nos vamos por el área del corazón, nos vamos por el área del sentir, nos vamos por el área emocional y se nos olvida que Dios también opera en nuestra área de pensar. Y yo te invito, amados hermanos, a que pienses. Cuando leas la palabra, piensa, razona. No aceptes todo lo que te den porque venga de tal persona. No, ve a la palabra. Analiza, evalúa, piensa. Porque esto es así. La fe no es ciega, amados hermanos. La fe tiene fundamento. Y el fundamento es la palabra de Dios. La palabra de Dios me da razón para creer. No, porque lo dijo fulano de tal. No. No es porque lo diga fulano de tal. Es porque la palabra me lo dice. Aleluya. Entonces, Pablo ora para que nuestro entendimiento sea iluminado. ¿Y por qué ora para que el conocimiento o mi entendimiento sea iluminado? 5 razones. Primeramente, para conocerlo mejor. Necesitamos que nuestro entendimiento sea iluminado por Dios para conocerlo mejor. No hay otra manera. Efesios 1:17. Pablo ora para que nuestro entendimiento sea iluminado. ¿Para qué? Segundo, para saber la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Entonces, tiene que ser Dios quien nos ilumine, porque esto no hay otra manera de poderlo recibir. Acuérdese que el hombre natural no puede recibir lo que es del Espíritu. Número 3, para saber las riquezas de su gloriosa herencia. Hay cosas que Dios quiere que sepamos. Hay cosas que Dios quiere que entendamos. Cuando las entendemos, cuando las recibimos, se traducen en verdades que nos hacen libres como Cristo Jesús.
Entonces no estamos como el pueblo de Israel que perecía porque le faltaba conocimiento. A veces hay creyentes que viven en derrota y que piensan que el diablo siempre está encima de ellos. ¿Por qué? Porque desconocen las verdades de Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando somos ignorantes a estas verdades, vivimos en desventaja. Y aunque el enemigo ha sido derrotado legalmente, él toma ventaja de nuestra ignorancia y de nuestra falta de conocimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros. Se aprovecha de un entendimiento empobrecido, de un entendimiento que no está nutrido del conocimiento y de la verdad de Cristo. Pero entonces, Pablo ora para que, vuelvo y te digo, nuestro entendimiento sea iluminado y entonces podemos saber las riquezas de su gloriosa herencia. Número 4, ¿para qué nuestro entendimiento tiene que ser iluminado? Para ser transformados. Y aquí me voy a Romanos 12:2, donde nos dice: no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ve que la palabra entendimiento está ahí nuevamente? Entonces, si está ahí es porque es importante, amados hermanos, no está ahí de casualidad. Hoy yo te digo, amado hermano, tienes que empezar a pensar. Tienes que pensar a usar tu entendimiento. No dejes que otro piense por ti cuando Dios te ha dado un entendimiento. Utilízalo. Utilízalo. Dice que somos transformados también. Y finalmente, que podemos conocer su voluntad. Fíjate todo lo que sucede cuando nuestro entendimiento es iluminado por Dios. Cuando oramos: Señor, ilumina mi entendimiento. Vas a conocerlo mejor. Vas a conocer la esperanza a la cual Él te ha llamado. Vas a conocer y a saber las riquezas de su gloriosa herencia. Entonces vas a empezarte a maravillar de unas cosas que antes, pues como que tú no le prestabas mucha atención y tú vas a decir: wow, pero si lo que yo tengo en Cristo es grande, lo que yo tengo en Él es poderoso. Vas a ser transformado, porque cuando nuestro entendimiento se renueva, somos transformados. Y sobre todo, que es lo que siempre queremos y anhelamos, vas a conocer la voluntad de Dios, vas a tener discernimiento. Y vas a tener la capacidad de comprobar cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, como dice Romanos 12:2, no podemos conformarnos a este mundo. No podemos conformarnos a lo que nos enseña el sistema de este mundo. Nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra manera de pensar tiene que ser renovada cada día. Esto es un proceso de día a día. ¿Sabes por qué es un proceso de día a día? Porque cada día cuando tú sales a la calle, cada día cuando tú pones los medios de comunicación, tu mente va a estar siendo sometida a un lavado de cerebro por parte del mundo. Tu mente va a estar siendo bombardeada por los valores de este mundo. Y entonces todo este sistema va a querer lavar tu mente. Por eso hay un reto a no conformarnos, a tomar una decisión. Amén, de que no nos vamos a dejar lavar el cerebro utilizando esta expresión en esta mañana, sino que vamos a renovar nuestro entendimiento y nuestra mente cada día en su palabra, amén, con el conocimiento de Dios, con los valores de Dios. Y esa es una de las razones por las cuales necesitamos cada día meditar en su palabra, porque su palabra nos va a ajustar. Usted sabe que a veces llevamos los carros porque se desalinean. Cuando el carro se desalinea, ¿qué sucede? O se va para la izquierda o se va para la derecha. Y nosotros en este carro, que es la vida cristiana, muchas veces
Nuestra vida cristiana, por la influencia de este mundo, tiende a desalinearse, siguiendo esa metáfora, esa ilustración. Y cuando nos desalineamos, nos desenfocamos, o nos vamos a la izquierda, a la derecha, y perdemos el centro y perdemos el foco. Entonces cada día tenemos que venir a la presencia de Dios. Cada día tenemos que venir a la palabra. Cada día tenemos que venir a ese alineamiento de la palabra, a ese mirarnos en la palabra para ajustarnos. La palabra nos va a hacer recordar, porque somos dados a olvidar. No, ya yo sé la palabra, sí, tú la sabes, pero cada día Él nos tiene que recordar. Porque el mundo va a tirar con todas las suyas, con toda su influencia para hacernos olvidar. Y lo va a hacer de maneras tan sutiles. Lo va a hacer de maneras tan inteligentes que no nos vamos a dar cuenta. Entonces cada día se requiere que leamos la palabra y que meditemos en esa palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana? Mire, la oferta de comida chatarra de este mundo es apabullante. Y la comida chatarra puede ser que te llene, pero no te alimenta. Vas a cualquier fast food, ok, tengo hambre, compro esto y te resuelve llenarte el estómago. Pero si vives todo el tiempo del fast food, sabes que en algún momento tus órganos van a empezar a fallar porque no te estás alimentando. Entonces, mire, la comida chatarra está, olvídate. Mucho contenido tóxico, para usar una palabra de moda. Entonces los creyentes se exponen a esto. Hasta ministros peleando entre ellos en las redes. Mira, amado hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No te expongas a nada de eso. Si Pablo dice que pensemos en lo que es digno, en lo que es honesto, en lo que es puro, en lo que es de buen nombre, pues también entonces no te expongas a aquello que realmente no te hace bien. Te indigna. Miren, las redes sociales muchas veces están diseñadas para eso, porque eso les genera más ganancia. Contenido indignante, contenido que cree controversia, contenido que atraiga más a las personas. Mire, esa no es una buena manera de alimentar el entendimiento espiritual. Entonces, tú no te puedes conformar con lo que recibes el domingo en la iglesia, por más nutritivo que sea. Porque no va a ser suficiente, porque hoy tú vienes, el pastor te da un mensaje que te nutre, pero vas a estar, mire, 7 días, 6 días fuera. Entonces te corresponde a ti. Te corresponde a ti nutrirte. Terminando. El apóstol Pablo muchas veces utilizaba la expresión no quiero que ignoréis, o por otro lado utilizaba esta expresión o no sabéis qué. Esto quiere decir que hay cosas que no debemos ignorar. Hay verdades bíblicas que debemos conocer. Y el entendimiento espiritual, yo diría que es uno de los rasgos de un creyente que está madurando y es una de las cosas más poderosas que nosotros tenemos. Pablo le decía a la iglesia de Colosas: lucho para que sean alentados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Somos llamados a alcanzar las riquezas de pleno entendimiento.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nuestro entendimiento siga siendo enriquecido. ¿Enriquecido en quién? En Cristo Jesús. Los creyentes no podemos ser ignorantes de la verdad de Dios y del conocimiento de Dios. Te dije que deberíamos ser las personas más entendidas, más sabias, las personas que mejor piensen si profesamos que tenemos la mente de Cristo. Pero muchas veces en la realidad somos como los discípulos que Jesús tuvo que reprender por su falta de entendimiento. Eran faltos de entendimiento de la voluntad de Dios. Y es algo, amados hermanos, que no debería ser. Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que le comprendamos. Y a la vez el Espíritu Santo quiere iluminarnos en el conocimiento de Dios, quiere guiarnos y quiere darnos comprensión espiritual. Pero todavía seguimos careciendo de entendimiento espiritual. A veces porque nos conformamos al viejo estilo de pensamiento. Y quiero que escuches esto, tal vez no pecamos, tal vez no cometemos actos pecaminosos, pero todavía tenemos una mentalidad de mundo. O peor aún, todavía tenemos una mentalidad legalista o una mentalidad de temor o esclavitud. Y si bien es cierto que Dios ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios, nos hemos quedado cortos en que Dios ilumine nuestras mentes y nuestro entendimiento. Porque a veces estamos muy ocupados para escuchar o para entender. Y es ahí donde viene la exhortación del Señor tajante que consideramos al principio: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En resumen, necesitamos el entendimiento espiritual. Y hoy yo oro como Pablo para que el Señor ilumine tu entendimiento. Hoy yo oro para que tú empieces a crecer en ese entendimiento. Ponte en pie. Yo declaro en esta mañana que tú no vas a ser el mismo. Quizás te pueden juzgar por tú no ser una persona tal vez tan inteligente o con tanto conocimiento. Pero yo te estoy hablando de algo que no trata de esa sabiduría o esa inteligencia humana. Yo te estoy hablando de un entendimiento espiritual que Dios le ha dado a cada hijo de Dios. Un entendimiento para conocer su voluntad. Un entendimiento para discernir. Un entendimiento para tomar buenas decisiones. Un entendimiento para que las verdades de Cristo te sean reveladas y puedas ser libre. Aleluya. Un entendimiento, amén, que te va a guiar, que no vas a tener que esperar por la respuesta o por la palabra profética de otra persona, aleluya. Un entendimiento que vas a saber con exactitud qué tienes que hacer, aleluya. Un entendimiento que te lleva a madurar, que te lleva a crecer. Un entendimiento, aleluya, que te lleva a que el enemigo no tome ventaja de ti, porque no estarás ignorante de sus maquinaciones, porque no estás ignorante de las verdades de Dios, porque puedes conocer y saber lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Necesitamos entendimiento espiritual. No en vano el apóstol oraba: que sean iluminados, que vuestro entendimiento sea iluminado, para que conozcan, para que entiendan, para que no estén ignorantes, aleluya, para que maduren, para que crezcan, para que tengan mayor visión, mayor enfoque. Aleluya, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por esta palabra, Dios. Aleluya. Yo declaro y creo que hoy nuestros entendimientos son
iluminados. Y puede que hayamos alcanzado algún nivel de crecimiento en ese entendimiento espiritual. Y puede ser que haya cosas que todavía no podemos ver o no hemos podido apreciar con claridad. Aleluya. Y tú nos estás diciendo, como le decía a los discípulos, todavía no pueden entender. A los hebreos se les decía en la epístola, ustedes deberían ser ya maestros. Y sin embargo todavía están en necesidad de que se les dé leche. Aleluya. Hay cosas que ya deberíamos entender. Hay cosas que ya deberían estar establecidas en nuestras vidas. Pero aún no hemos podido. Y oro para que tus ojos sean abiertos. Oro para que la comprensión espiritual, amén, llene tu corazón. Oro para que todo aquello que te distrae, que te desenfoca, que te roba la atención, sea quitado. Velos que a veces nos ponemos en los ojos. Oro para que haya una corrección visual espiritual, amén. Oro para que toda miopía espiritual sea arrancada. Oh Padre, porque ya tú resplandeciste en nuestros corazones para que pudiéramos contemplar la gloria en el rostro de Cristo. Aleluya. Hoy tenemos que salir, amén, con los ojos espirituales abiertos, con los ojos de nuestro entendimiento. Y a la vez que sucede esto nos introduce en una nueva dimensión. Y no es que haya una nueva dimensión, pero vas a experimentar una nueva claridad en tu vida. Vas a ver las cosas de manera diferente. Vas a decir como aquel ciego, una cosa yo sé, yo era ciego, pero ahora veo. Aleluya. Que ojos sean destapados, que ojos se abran para ver. Job decía, de oídas te había oído, yo conocía, yo escuchaba, pero ahora mis ojos te ven. Hoy ojos son abiertos. Aleluya. Hoy velos son quitados. Esa codependencia a veces de hombres y de mujeres de Dios. Nos honramos, pero hoy, aleluya, el Señor te dice, empieza a depender de mí. Aleluya, porque sin mí nada puedes hacer. Yo soy la vid verdadera. Abraham, aleluya. Aleluya. Y este mensaje lo que hace es sentar bases para madurar, para crecer, para que tú tomes lo que es tuyo. Aleluya, para que no te bases en cosas superficiales. No tengas un fundamento sólido. Seas un creyente de fundamento, seas un creyente de base. Seas un creyente sabio, entendido, dirigido por Dios. Porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. Aleluya. En el tiempo que nos reste en este mundo, que podamos movernos con entendimiento espiritual. Aleluya. Eres sabio, eres entendido, eres un hijo de Dios. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Yo creo que la misma, a través de tu Espíritu Santo, ha hecho la obra. Yo creo que en esta mañana tú has abierto nuestros ojos
Y yo creo, Padre amado, que hoy salimos de aquí, Señor, con un mayor entendimiento, Padre amado, que nos va a permitir, Señor, vivir a un nivel más alto, al nivel que tú has establecido para cada hijo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.